la peste negra. También conocida como la muerte negra, fue la pandemia más grande y devastadora a la que la humanidad se ha enfrentado hasta ahora. El término peste se le da a una enfermedad infectocontagiosa, es decir, una infección que es provocada por un microorganismo, ya sean bacterias, hongos, virus, etc. Y esta afecta tanto a animales como a humanos. Por lo tanto, es una de las enfermedades bacterianas más agresivas y mortales que se conocen hasta ahora. La peste negra fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, aunque antes se le denominaba como Bacterium pestis en 1900, después como Bacillus pestis en 1923, hasta que en 1970 se le denominó como Yersinia pestis, en honor a Alexander Yersin, co-descubridor de la bacteria en 1894 junto a Kitasato Shibasaburo, un médico y bacteriólogo japonés que trabajaba en ese tiempo en Hong Kong. La peste negra se transmitía por medio de las pulgas que portaban esta bacteria y picaban a los humanos y animales. Pero a su vez las pulgas obtienen esta enfermedad a partir de la sangre de roedores infectados, aunque también se cree que habían casos excepcionales en los que la afección se podía contraer al humano cuando manipulaba un animal infectado. No se conoce con precisión los antecedentes de esta enfermedad, ya que se han encontrado varios registros en diferentes partes de Asia, aunque estos no son concisos y no la nombraban como una pandemia, simplemente describían pequeños brotes en distintos lugares a lo largo de las dinastías de China y en algunos territorios de India. También se conocen relatos griegos y romanos sobre una infinidad de pestilencias con gran mortalidad, semejantes a la peste negra. Dichos relatos son parecidos a las enfermedades que asolaron África hacia el año 125 a.C., pero estas solo se limitaban a regiones concretas y no se les dio gran importancia con el paso del tiempo, ya que su mortandad no era excesiva. Por lo tanto, con el paso del tiempo se fueron olvidando. Aunque Europa es siempre el continente más mencionado con respecto al tema de la peste negra, esta pandemia primero irrumpió en Asia, ya que la referencia más antigua se encuentra en China y data del siglo VII. Aunque no fue hasta la década de 1640 que se menciona en la Gran Enciclopedia de China propiamente como una epidemia, por lo que existen hipótesis de que apareció en los actuales territorios de Yemen, Kenia y Uganda. Después se tienen registros de un historiador medieval de origen musulmán, llamado Muhammad al-Maqrizi. Este indica con detalle que la aparición de la enfermedad fue en Kanato a lo largo del año 742. Esto del calendario de la Égira, que equivaldría a el año 1341 a 1342 después de Cristo. Mientras que Gabriel de Musis, un notario de Piacenza, Italia, dio un vívido relato sobre esta peste en la ciudad de Cafa, en el Mar Negro. Cuenta en sus escritos una historia sobre los ejércitos mongoles que lanzaron cadáveres infectados dentro del enclave genovés para así propagar la enfermedad y acelerar su caída. Y por último, se tiene constancia de que la peste negra salió de una colonia genovesa en la península de Crimea, concordando con el relato de Gabriel de Musis, en octubre de 1347. Y llegó a Messina, Italia, a finales del mismo año.
La peste bubónica quedaba así establecida como una enfermedad de origen bacteriano. Se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La bacteria causante rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes. La peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre de muerte negra que recibió la epidemia. Y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban sobrevivientes. Una de las grandes cuestiones que se plantea es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar, y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste, sin darse cuenta, allí donde llegaban. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros, situados a gran distancia en lo que se conoce como saltos metastásicos, por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0,5 y 2 kilómetros, con tendencia a aminorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Esto explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. Se sabe que los médicos de la peste negra atendían a las víctimas de la peste sin importar la clase social. Estos galenos considerados especialistas, en realidad no eran profesionales de la salud con instrucción tradicional, sino que eran personas que no habían terminado la carrera de medicina o que no habían logrado establecerse como médicos exitosos. Estos galenos contaban con experiencia empírica, es decir, no contaban con un entrenamiento formal. Se sabe que estos pseudomédicos portaban disfraces con forma de ave. La creencia que se tenía era que la peste se contagiaba por vía aérea y que era capaz de penetrar a través de los poros de la piel. De esta forma, los médicos decidieron usar trajes de cuero, gafas, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero que llegaba hasta los tobillos. De igual manera, usaban una vara para mantener la distancia con las personas o bien para examinarlos sin tocarlos, y como complemento del atuendo portaban una máscara con pico de ave. Esta singular máscara la rellenaban en la zona del pico con plantas aromáticas para disminuir los olores. Asimismo, se decía que la máscara obedecía a que pensaban que los pájaros eran quienes transmitían la enfermedad.
por lo que suponían que de esta forma espantarían o alejarían a las aves que pretendieran acercarse a ellos. Los tratamientos que utilizaban como remedios para curar la peste negra constaban de poner sapos o sanguijuelas sobre las heridas. Esta cura se dice que era para equilibrar los humores y ayudar a mantener en armonía la salud de las personas. La península ibérica, por ejemplo, pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2 o bien 2,5, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65% de la población. Se ha calculado que esta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre el 50 y el 70%. Más allá de los Pirineos, los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán fallecieron del 58 al 68% de notarios y jurisperitos. Tasas parecidas afectaron al clero de Inglaterra. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. Siena y San Gimignano alrededor del 60%, Prato y Bolonia algo menos, sobre el 45%, y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Las consecuencias que trajo la peste negra fueron las siguientes: pérdida de aproximadamente el 30% de la población de Europa, 20 millones de habitantes, 60 millones de muertos entre Asia y África, áreas despobladas y abandonadas con intensos movimientos demográficos, efectos económicos con una recesión completa, mínimo comercio y agricultura y con una drástica disminución poblacional de las áreas cultivadas, altos niveles de desnutrición y pobreza causados por la recesión de la economía. Fue un factor determinante para el fin de la Edad Media, ya que la baja mano de obra y la crisis dio paso a la creatividad e innovación que promovió acontecimientos como el descubrimiento de América. ¿Cómo se controló la peste negra? La peste bubónica se consideró extinta para finales del siglo XIV, aunque sus efectos y brotes perduraron muchos años más. La pandemia comenzó a disminuir su intensidad y mortalidad cuando se iniciaron medidas como la mejora en la alimentación y las condiciones higiénicas en las poblaciones afectadas, las cuales vieron cómo disminuyó rápidamente la enfermedad con simples medidas sanitarias. Estas fueron rápidamente copiadas por las diferentes poblaciones afectadas de los territorios vecinos. Así, desapareció por completo de Europa en el siglo XIX. Sin embargo, aún se presentan casos aislados y pequeños brotes en algunos lugares del mundo, sobre todo en poblaciones que no cuentan con los recursos necesarios para una buena alimentación e higiene.